El siguiente es un paralelo elaborado con el ánimo de evidenciar las principales características de los sistemas de salud de los siguientes países: Canadá, Cuba, España, Suiza, Estados Unidos, Francia, Costa Rica y Chile. Antes de empezar a enseñar los indicadores, quisiera hablar un poco de cada uno de los países. Entonces el primero es Canadá. El sistema de salud de Canadá funciona por pago de prima por medio de impuestos de renta, es decir, que las personas no lo pagan directamente, sino que con el impuesto de renta que se cobra, el Estado cubre y se encarga de asegurar que toda la población tenga sus servicios médicos, y es individual, es decir, no se asocian en el núcleo familiar como cotizante y beneficiario, sino que todos son cotizantes. En Cuba, por ejemplo, el sistema de salud está financiado totalmente por el Estado, además de que hace distinción en sus servicios para extranjeros y para propios. Tiene asociación familiar. En España es público-privada, la asociación se hace familiar y existen los médicos familiares y por sectores. Se pueden también contratar servicios privados, pero no son de mucho uso porque son muy costosos. En Suiza, el sistema funciona de forma privada e individual. Se debe pagar una prima mensual y se tienen restricciones de medicamentos, procesos y tratamientos. Los únicos procesos que se cubren totalmente son maternidad y en caso de accidente que implique discapacidad. En Estados Unidos el sistema es totalmente privado, todo debe pagarse por aparte de cada uno de las atenciones que se realicen. Los medicamentos y tratamientos tienen costos adicionales y no existe atención gratuita. En Francia la atención es público-privada, se asocian de forma familiar y solo se paga por algunas coberturas especiales. En Chile el sistema es público-privado, se financia por el Estado a través de los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, que son quienes hacen el mayor aporte. En Costa Rica se tiene también un sistema público-privado, es familiar y se financia por el Estado a través de impuestos a juegos de azar, licores y tabaco. Una de las formas más efectivas de comparar resultados es a través de las mediciones e indicadores que elaboran entidades de orden mundial como lo son la Organización Mundial de la Salud o WHO por las siglas en inglés. Se tomaron en cuenta algunos de los más relevantes como lo son esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil, inversión del PIB en salud y las medidas de desempeño que establece la OMS a través de los indicadores que más adelante se van a explicar más detalladamente. La esperanza de vida es básicamente el promedio de la cantidad de años que vive una determinada población absoluta o total en un cierto periodo de tiempo. En este caso podemos ver que Suiza en edad de mujeres y hombres es el que tiene el promedio más alto, para las mujeres 86 años y para los hombres 81. Hay dos países más que están a la par de Suiza, que son Francia y España, pero solamente en la edad de las mujeres, que es de 86 años. Para los hombres es de 80, es decir, un año menos que en Suiza. La tasa de mortalidad infantil está tenida en cuenta dentro de las medidas de desempeño del sistema de salud de algunos países, o bueno, para todos los países, porque revela qué tanto acceso tiene la población al sistema sanitario. Cuando muchas personas no tienen acceso a él para atender las emergencias, entre ellas pues los partos, las mujeres dan a luz sin asistencia en condiciones peligrosas y eso ocasiona la muerte de los infantes. Entonces por eso es tenida en cuenta para medir el acceso de la población a salud. Bueno, aquí tenemos la inversión del PIB en salud. Podemos ver que el porcentaje de PIB que más se invierte está en Estados Unidos con el 17.1%. En este caso, el hecho de que inviertan no quiere decir que son los mejores. Por el contrario, Estados Unidos está dentro de los países con el peor sistema sanitario. A diferencia de Suiza, Estados Unidos tiene más del 25% de su población registrada sin acceso a servicios sanitarios, además de que no tienen sistema de atención gratuita o subsidiada. Incluso para los estratos más bajos o para los subsidiados de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, por el gobierno, que en realidad no son subsidios, sino que pagan un poco menos,
tienen que pagar una cantidad. Entonces no existe bajo ningún concepto la atención gratuita. Aquí podemos ver la medida de desempeño global de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. En este caso yo no elaboré la tabla, solamente hice un resumen con los datos que ya tenía la tabla original. La medida de desempeño básicamente es una evaluación que se hace por indicadores a través de los reportes que cada una de las entidades gubernamentales reporta anualmente. En este caso se miden 5 indicadores que son los resultados del sistema de salud, la calidad en la atención, la efectividad y eficiencia del gasto sanitario, la economía de la prevención de las enfermedades, el financiamiento del sistema de salud y el talento humano que se tiene en el área de salud. En los resultados del sistema de salud se tienen en cuenta las estadísticas que reporte cada país. En la calidad de atención en salud se mide el tipo de servicio que se está brindando. En efectividad y eficiencia del gasto sanitario se toma en cuenta cómo se está invirtiendo el dinero que el Estado está aportando. En la economía de la prevención de la enfermedad se mide de ese presupuesto que se está destinando para el área de prevención y promoción. En el financiamiento del sistema de salud se mira de qué forma se están recogiendo los recursos para poder hacer la inversión en el área de salud. Y en el talento humano se mira qué tanto personal capacitado está laborando dentro de esa área. Como conclusiones, después de ver el comparativo se pueden deducir varias cosas, entre ellas que primero, no es regla que entre más costoso es mejor. En este caso tomamos el ejemplo de Estados Unidos. Pudimos evidenciar que es uno de los países que menor calidad tiene en el servicio, a pesar de que es uno de los países que más invierte. Entonces, una de esas razones de la baja calidad de la salud que ofrecen se debe a que no regulan bajo ninguna ley el funcionamiento de clínicas y hospitales, así como tampoco regulan los cobros que realizan por atención, tratamientos y medicamentos. Entonces, cada una de esas entidades está en la libertad de cobrar lo que les parezca el mejor precio por servicios, por medicamentos, sin importar si son de fabricación local o extranjera, lo que hace que la inversión del país se infle y asimismo los precios que tiene que pagar la gente directamente de sus bolsillos. Como segunda conclusión pudimos encontrar que no existe un único sistema funcional en el sistema de salud. Como ejemplo tomamos a Cuba y a Suiza. En este caso Suiza es un país con economía de mercado, además de que tiene libertad y democracia. Por el contrario, Cuba tiene un régimen de planificación estatal centralizada, es decir, un régimen dictador. Entonces, no tienen iniciativa de inversión privada y es un país sin libertad ni democracia. Además de que también hacen distinción de los servicios médicos para propios y para extranjeros, que en ese caso son quienes pagan por el servicio y de alguna manera inyectan capital al área de salud del país. Por último, como conclusión, sería que Europa tiene un mejor sistema de salud respecto a Latinoamérica, sin embargo dentro de Latinoamérica existen similitudes entre varios países. Voy a tomar el ejemplo con Costa Rica y voy a incluir a Colombia. En este caso Costa Rica tiene un sistema de salud público-privado y familiar, es decir que una sola persona se asocia como cotizante y el resto de su núcleo familiar se asocia como beneficiario. Estaban financiados por el Estado a través de impuestos a loterías, venta de cigarrillos y licores. Colombia tiene muchas similitudes con Costa Rica. También está financiado por impuesto a licores, tabaco y juegos de azar. Existe el régimen privado y el régimen subsidiado. La diferencia de Colombia y Costa Rica radica en que ya aquí no existe el seguro, sino las EPS. En Costa Rica sí hay una sola institución que funciona con hospitales y clínicas como asociados, para prestar el servicio sanitario para empleados, independientes y subsidiados. Lo que aquí son las EPS, allá serían las aseguradoras, que son las que cubren servicios adicionales especiales y son voluntarios, aunque en Costa Rica no son de uso frecuente ni obligatorio como lo son acá en Colombia.